valor y su signo, pues hicimos ejemplos de algunos tipos de sistemas o de algunos casos típicos que pudieran pasarles para que ustedes puedan definir si es estable o no el sistema. Aquí, por ejemplo, tenemos un margen de fase infinito, en este caso el margen de fase es infinito, pero el margen de ganancia sí tiene un valor finito. Pero además observamos que el margen de ganancia pues tiene un valor finito y positivo, es decir, margen de ganancia es positivo, por lo tanto esto va a representar a un sistema estable, fue lo que dijimos la clase pasada, aunque el otro margen sea infinito. Y después hicimos otro donde pasaba lo contrario, donde se tiene un margen de fase definido positivo en este caso y un margen de ganancia infinito. ¿Por qué? Porque no se puede obtener. Pero como uno de los dos márgenes es positivo, bueno, el sistema se denomina estable. Y bueno, fueron los que hicimos. Quizá podemos hacer un par de ejemplos más para, pues, que quede completamente entendido esta parte de los márgenes de fase y ganancia. Y después hacer una tabla donde pongamos ya o propongamos valores de márgenes de fase y ganancia. Y en función de eso, pues definir si es positivo y negativo, para que digamos que abarquemos la mayoría de los casos que nos vamos a encontrar. Entonces, no sé si hay alguna duda de esto, si no vamos a hacer un ejemplo más, por ejemplo, cuando los dos márgenes son infinitos. Ese creo que no está aquí puesto. Vamos a hacer ese ejemplo. Entonces, permítame. Nada más voy a insertar una nueva página. Ahí está, si pudo. Y bueno, hago otro ejemplo, por supuesto. Pregunten, por favor, si tienen la más mínima duda. Aquí tenemos la hoja de papel semilogarítmico de 5 ciclos. Aquí está la... Profe. Sí, dígame. No se ve que esté compartiendo lo que está diciendo. No. No, nada más escucho. ¿Eso es para todos, compañeros, o algunos sí lo están viendo? No, por también está viendo. profe. Ah, entonces no estoy compartiendo. No. Está raro aquí. Permítame porque... Déjame permitir aquí. Profe, lo que también Sí. pueden hacer es darle en cambiar diseño, porque estoy viendo su pantalla. Ajá. Ah, o sea, sí, algunos sí lo están viendo. Sí, profe, yo también la veo. Ah, entonces, hágame el favor de hacer esa... bueno, ese movimiento que dicen sus compañeros para que puedan verlo, porque yo desde aquí aparentemente estoy en la posición de compartir pantalla y no veo ninguna otra opción para poder. Sí, ya ahorita ya me aparece, ¿sí? profe. Ah, perfecto. Entonces, si los demás compañeros pueden hacer lo mismo, cambiar el diseño que dice su compañero. ¿Quién lo dijo, perdón? Yo, profe. Ah, Ricardo. Sí, ya ahora sí ya se ve, gracias. Sí. ¿En qué apartado, perdón, para que lo pueda modificar? Donde aparecen los 3 puntitos, ahí le aparece una opción que dice cambiar diseño y ya le dan en mosaico y ya después le dan en dejar fijado la pantalla del profe. Sí, gracias, David. Gracias. Sí, muy bien. Entonces, no sé si sea más o menos aquí. Y y ahí, bueno, ahí ustedes ahí en cambiar diseño, pues ahí le pueden dar. Yo sí estoy compartiendo, por lo tanto, entonces ya nada más me confirman si están viendo la pantalla ya, la mayoría sí, o ya profe. todos. Sí, profe. Sí, gracias, entonces vamos a continuar. Bien, ahí tenemos un nuevo ejemplo, vamos a trazar aquí. Esas horizontales, recuerden, representan los decibeles o representan los grados, en este caso, menos 180 grados. Vamos a ver un ejemplo más, o uno o dos más ejemplos. Entonces, recuerden, aquí ahorita lo estoy poniendo con verde la real de magnitud. ¿Qué pasaría si pasa esto, no? Este caso hipotético. Real de magnitud y suponiendo que esta fuese la real de fase. Hay veces que van a obtener esto.
¿qué dirían ustedes acerca de la estabilidad del sistema? Inclusive acerca de los márgenes de fase y ganancia. ¿Qué pueden decir acerca del margen de fase y margen de ganancia? Que los dos son infinitos, ¿no, profe? ¿Correcto? Muchas gracias. Los dos son infinitos. Y por lo tanto, ¿qué podrían decir acerca de la estabilidad ¿Es relativa? estable? Sistema estable. Correcto. ¿Por qué el sistema es estable? Bueno, porque claramente vemos que pertenecen en un momento dado, aunque se den en el infinito esos márgenes de fase y ganancia, pertenecen a ese margen de estabilidad, ¿no? Que está entre los 0 decibeles y los menos 180 grados. ¿Sí? Bueno, inclusive podríamos decir que es más infinito, que los dos márgenes son más infinito y más infinito. Entonces, el sistema es estable. Bueno, entonces, ¿cuándo podríamos decir que un margen es menos infinito? Vamos a ver esa parte. También yo creo que en el siguiente y último ejemplo, y espero que ya con eso la mayoría de los casos que se encuentren, pues ya ustedes puedan definirlos. No sé si hay alguna duda con respecto a que los dos márgenes son infinitos y además el sistema es estable. Si alguien tiene alguna duda, con todo gusto. Profe, Ujú. si ahí, por ejemplo, uno hubiese sido negativo y el otro infinito en cualquiera de los dos casos, Ujú. entonces si hay negativo es inestable. Es correcto, sí. Si uno de los dos márgenes es negativo y el otro es infinito, entonces el sistema es inestable. De hecho, eso va a quedar ya plasmado en una tabla que vamos a hacer a continuación, después del siguiente ejemplo que termino. Efectivamente. Entonces, bueno, de hecho vamos a ver más o menos ese caso, a ver qué pasaría. Vamos a hacer otro ejemplo. A ver, nuevamente. Regreso a la suposición de que estamos haciendo todo esto en una hoja de papel semilogarítmico. Está la frecuencia en radianes sobre segundo. Y tenemos los dos márgenes. El de 0 decibeles y el otro de menos 180 grados. Ahí está. Ahora, vamos a trazar la real de magnitud, que es esta verde, RM, y la real de fase, vamos a ver que incluso comienza abajo de los menos 180 grados. Vamos a suponer que pasa esto. Esta es la real de fase. Fíjense. De entrada, ¿cuánto vale, o más bien, qué signo tendría, o cuál de los dos márgenes se puede calcular de forma finita? Bueno, uno de ellos es el margen de fase. ¿Por qué? Porque donde corta la real de magnitud, que la curva verde, los 0 decibeles, en esa frecuencia proyectamos hasta cortar la real de fase. Ahí donde corta, que es en este punto. A los menos 180 grados, todo esto se va a medir un margen de fase, que en este caso es positivo o negativo. Pregunto al grupo. Negativo. Es negativo. Correcto. Gracias. Es negativo. ¿Y entonces cuánto vale el margen de ganancia? Porque no se puede sacar, ya que la real de fase no está cortando los menos 180 grados. Infinito. Ujú. ¿Infinito? Sí, es infinito. Inclusive, si se dan cuenta, al ir cayendo esto, pues, se supone que va cayendo, ¿no? Y va cayendo hacia el infinito. En un momento dado, pues va cayendo muy poco, a pesar de las décadas que vaya transcurriendo. Pero de que va a caer en el infinito, o va cayendo, mejor dicho. Entonces, ese margen de fase no se puede calcular de forma adecuada. Lo más cerca que queda, digamos, es en este punto, quizá aquí donde nace, cerca de los menos 180 grados. Entonces, en este caso, bueno, vamos a manejarlo así, simplemente como menos infinito. ¿A qué voy con esto? A que los dos márgenes casi siempre mantienen el mismo valor, o pueden ser positivos o pueden ser negativos,
difícilmente vamos a encontrar un margen de ganancia negativo y el otro positivo, aunque al menos matemáticamente o al menos en términos de una suposición teórica sí pudiéramos considerarlos así. En la práctica, pues generalmente los dos tienen el mismo signo. Si uno es negativo, el otro generalmente lo tiene. Sin embargo, independientemente de eso, y eso lo vamos a hacer en la tabla, que quede claro que en la tabla sí lo vamos a poder poner para que quede de manifiesto que si al menos uno de ellos es negativo, independientemente de si el otro es positivo o si el otro es infinito, el sistema, en este caso, ¿cómo le vamos a denominar? ¿Cómo sería este sistema? Inestable. Es correcto. Ajá. Sistema inestable. Gracias. Inestable, definitivamente porque uno de sus márgenes es negativo. Entonces, ahí tendríamos esa parte de manejar un sistema inestable. Ahora sí vamos a hacer esa tabla, es muy sencillo de hacerla y ahí quedarían... Profe. Sí, sí. Me perdí tantito nada más en la parte de que ¿por qué era menos infinito? Bueno, porque de entrada el margen de ganancia no se puede obtener, no podemos darle un valor finito, porque como puedes observar en esta curva, en la real de fase, en la amarilla, nunca corta o nunca toca los menos 180 grados. Yo le puse allí este círculo, de hecho lo voy a seleccionar, puse este círculo, te lo voy a quitar de aquí, para indicar que ese es el punto más cercano que va a permanecer de los menos 180 grados cuando inicia, cuando crece, pero finalmente no lo va a tocar, se lo voy a cortar aquí. No lo toca y por lo tanto se considera que es infinito su margen de ganancia en este caso. Sí, la parte más cercana de esa curva sería alrededor de los menos 180 grados, pero no se puede calcular un valor finito para este margen de ganancia, ya que la real de fase nunca toca los menos 180 grados. No sé si queda claro esa parte. Eso sobre todo sucede en sistemas que tienen 3 integradores, inclusive a partir de 2 integradores. Y ustedes lo van a ver, o sea, van a entender esa parte, porque muchas cosas que no son fáciles de observar en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia son bastante evidentes. Pero eso es importante observarlo. Porque un sistema de control que tiene 3 integradores en su trayectoria directa es bastante inestable en forma relativa, aunque en forma absoluta sea estable, en forma relativa va a ser bastante inestable. Ahí encontramos problemas de oscilaciones sostenidas muchas veces, y entonces eso indica que se tienen polos en el eje imaginario, es decir, o en el origen del plano complejo. Todas esas cuestiones del tiempo, ustedes les van a dar un sentido en el dominio de la frecuencia, por supuesto. Todo tiene una interpretación del tiempo a la frecuencia y de la frecuencia al tiempo. Pero hay que entenderlo, hay que ir entendiéndolo poco a poco. Quizá ahorita les parezca un poco complejo, pero vamos a ver que al final del curso van a entender muchas cosas que pasan en el tiempo que no se pueden ver de forma muy fácil en el tiempo o entender de forma muy fácil. En el dominio de la frecuencia es bastante sencillo entenderlo. Bueno, entonces ahí tenemos este esquema. Vamos a hacerle la tabla, vamos a continuación a hacer la tabla. Y la tabla, si bien no van a ocurrir todos estos casos, quiero ser enfático en eso, no significa que todos los casos sean válidos. Sí va a quedar de manifiesto que en cualquiera de los casos que caigamos, el sistema va a ser estable o inestable. De la siguiente manera, fíjense, es muy fácil. Si tenemos un margen de fase y un margen de ganancia, lo que debemos de preguntarnos es si el sistema es estable. Si es estable, en base a los signos, por ejemplo, sabemos bien que cuando el margen de fase es positivo y el margen de ganancia también es positivo, el sistema sí es estable. Si los dos son negativos, pues evidentemente el sistema no es estable. ¿Qué más? Si uno es positivo y el otro es infinito, ¿qué dirían ustedes? Es estable. Es inestable. Sí. No, sí, es ¿No? estable, es estable. Ah, sí, exacto. Sí es estable, ¿sí? Si otro es infinito, es decir, si el margen de fase es infinito y el margen de ganancia es positivo, pues también saben bastante bien que el sistema
sí es estable. Es decir, ahí tienen esos casos que hemos analizado. Y bueno, hay otros, por ejemplo, si los dos son infinitos, inclusive vamos a ponerle para que no haya ninguna confusión. Cuando yo le pongo el signo más infinito y más infinito, ¿qué significa? Que tenemos este caso, donde las dos curvas, real de fase y real de magnitud, están cayendo en la parte estable. ¿De acuerdo? Ahí es donde tenemos ese caso. Entonces, por eso le pongo más infinito y más infinito. Cuando le ponga menos infinito, significa, como en este caso, que esta parte que tenemos aquí está cayendo en la zona de inestabilidad, donde no hay estabilidad. El margen de fase es negativo en ese caso. Entonces, si tenemos más infinito y más infinito, el sistema sí es estable, pero entiéndase, al ponerle más infinito, estoy indicando que están dentro de ese margen que ya trazamos. Inclusive vamos a ponerle menos infinito y menos infinito, porque también pudiera llegar a tener ese caso. Entonces el sistema no sería estable. Y de ahí podemos generar más, por supuesto. Podemos generar que uno sea infinito en forma positiva o como quieran verlo y el otro sea negativo. Ese caso no lo hemos tocado, ¿no? Y entonces el sistema pues no va a ser estable. Si el otro es negativo y el otro es infinito, entonces el sistema no es estable. Inclusive dos casos más, nada más, ya para finalizar esta parte, vamos a poner aquí los dos casos. Inclusive así lo voy a hacer. Si uno es positivo y otro negativo, que dudo que suceda ese caso, entonces de todos modos el sistema no va a ser estable. Si uno es negativo y el otro es positivo, el sistema tampoco será estable. Bueno, en esa tabla está condensado todo lo que es la estabilidad relativa en función de los márgenes de fase y márgenes de ganancia. No sé si hay alguna duda. Pueden suponer otros casos, por supuesto. Pero de aquí se puede simplemente resumir lo siguiente, que en cualquier caso, si uno de los márgenes es negativo, el sistema no va a ser estable. Para que sea estable, los dos deben ser positivos y por supuesto, si entre más grandes sean esos márgenes, de forma positiva, mejor. Entonces, de todos los casos analizados, el que tendría la mejor estabilidad sería, déjenme ver, ni este, ni este, ni este. Déjenme ver, sería este. Este es el que tendría mayor estabilidad relativa del sistema. Aunque lógico, en los sistemas de control, y ustedes lo saben, no se puede tener todo, no todo es bueno, bonito y barato, sino hay que compensar. Al ganar a veces en estabilidad, se pierde en rapidez o en exactitud. Eso es importante que lo sepan. Entonces, si bien debemos de encontrar un equilibrio para el desempeño del sistema, esa es la labor del ingeniero en control, ¿no? Diseñar un buen sistema de control que tenga tanto estabilidad absoluta como una buena estabilidad relativa. Entonces, más o menos ya vamos entendiendo de qué se trata. Ya no sé si hay alguna duda, con todo gusto, de esta tabla, de los demás ejemplos que vimos. Con todo gusto me puedo regresar a alguno de ellos. Si no, pues ya vamos a atacar nuestro primer diagrama de Bode. ¿No hay dudas? Creo que todo bien. ¿Sí? Ok, gracias. Entonces, vámonos ahora sí con el primer ejemplo, si les parece bien. Permítanme nada más. Antes de entrar de lleno a los diagramas de Bode, vamos a ver cómo se descomponen sus distintos factores una función de transferencia de un sistema de control. Y bueno, aquí quiero acotar que el ejemplo que yo pondría sería de una función de transferencia en lazo abierto. Vamos a entenderlo de esta manera. Una función de transferencia tiene distintos factores. Los factores pueden ser, en este caso,
aunque como tal la ganancia es parte de la estructura de una función de transferencia, quizás no sea correcto llamarle factor, pero lo voy a poner ahí para que no se escape de su consideración. Uno sería la ganancia. Dos sería los factores integrales. Hay factores integrales o factor integral. Número 3 sería los factores derivativos o derivativo. Un cuarto factor sería los factores lineales o también conocidos como los factores de primer orden. Un quinto factor sería los famosos factores cuadrático y reducible. Son todos los factores que intervienen en la estructura de una función de transferencia en lazo abierto. Eso sí, quiero que se entienda que todos estos factores pertenecen a una función de transferencia en lazo abierto. Y para que quede claro eso, pues hay que entender que es una función de transferencia en lazo abierto. Por si no les queda claro a alguno de ustedes, aunque a estas alturas espero que sí. Y bueno, vamos a poner un ejemplo de esto. Vamos a hacer esto un poco más chico y pongo un ejemplo de esos tipos de factores. Vamos a ver. Entonces, tenemos esos factores. Como ejemplo, pongo una función de transferencia de lazo abierto, GDS por HDS. Ahorita voy a entrar en detalle un poquito más en esto, de por qué GDS por HDS se denomina función de transferencia de lazo abierto. Pero vamos a suponer que se tiene esta función K sobre tau 1 por S más 1 entre S, que sería un factor integral, por tau 2 por S más 1, que multiplica a S al cuadrado más 2 veces el factor de amortiguamiento, frecuencia natural, por S, más omega n al cuadrado, que es donde omega n, recuerden que es la frecuencia natural no amortiguada del sistema. Entonces tendríamos esa función. Entonces, aquí, ¿a qué pertenecen cada uno de estos? Es decir, por ejemplo, K es una ganancia. K pertenecería al factor de las ganancias. Y sería una parte fundamental de cualquier función de transferencia. El siguiente factor, que sería, y lo pongo así entre paréntesis, tau 1 por S más 1, es considerado como un factor lineal. Este es un factor lineal. Pero este factor lineal, a diferencia del de abajo, este va a representar a los ceros del sistema. Representa a un cero, observen que lo pongo con Z para diferenciarlo del cero convencional que va escrito con C. Representa un cero del sistema. El otro factor, que es 1 sobre tau 2 por S más 1, recuerden que ese factor está abajo de la función de transferencia ejemplo, nos representa también a un factor lineal, pero en este caso, este representa a un polo del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, vean, tenemos ganancias, factores lineales. También está presente aquí este factor que se denomina factor integral. Eso lo único que representa es a un polo en el origen. Ahorita vamos a representarlo aquí. Voy a hacer esto un poquito todavía más chico para que quepa todo aquí en esta misma página. Espero que se alcance a ver bien.
Si no me lo comentan. El otro factor, como les mencionaba, es 1 sobre S, que eso es un factor integral. Y esto lo que va a representar es a un polo. Perdón, aquí. En el origen del plano complejo. Ahorita le explico esa parte. El otro factor que se tiene es el factor cuadrático, que podemos representar como 1 sobre omega n. Bueno, antes lo iba a factorizar, pero para que no haya ningún problema, vamos a dejarlo así como está ahí, en este caso. 1 sobre S al cuadrado más 2 veces factor de amortiguamiento, frecuencia natural por S, más omega n al cuadrado. Y veamos, este se denomina factor cuadrático irreducible. Entonces, este factor cuadrático irreducible va a representar de hecho a 2 polos. No se puede descomponer en 2 de primer orden, por eso se le conoce como irreducible. No se puede descomponer en 2 taus o 2 constantes de tiempo. Este factor tiene polos complejos conjugados. Entonces, representa a 2 polos en el plano complejo. 2 polos lo voy a poner aquí. Complejos conjugados. En el caso de que sus raíces fueran raíces reales desiguales o raíces reales diferentes, entonces sí se podría descomponer en 2 factores de primer orden y no se le denominaría irreducible. Entonces la palabra irreducible aquí tiene sentido porque no se puede reducir a 2 de primer orden. Por lo tanto, solamente se va a trabajar como un solo factor. ¿Sí? No se puede trabajar por separado, no se puede descomponer en 2 factores, a pesar de que representa a 2 polos. Es importante. Entonces, sí representa polos complejos conjugados. Por lo tanto, diríamos que entonces el factor de amortiguamiento oscila entre mayor de 0, pero menos de 1. Eso ya saben que implica a un sistema que tiene oscilaciones, por ejemplo, un sistema subamortiguado en el dominio del tiempo. Ustedes ya conocen parte de esto. Bueno, no se puede poner al mismo tiempo, y aquí lo pongo en verde, por ejemplo. No podría poner aquí el factor derivativo, porque o pongo el derivativo o pongo el integral, ya que se cancelan ambos. Pero vamos a suponer, y nada más denme la oportunidad de ponerlo ahí en verde, para indicar que ese factor, este que estoy poniendo aquí en verde, si es que existiera, si existe ese, pues evidentemente este no existiría. De otra manera se cancelaría. Hay que entender eso. Así que nada más permítame ponerlo ahí de forma pues hipotética. Si existiera, ese se denominaría factor derivativo. De hecho, lo voy a escribir así. También en este color. El factor derivativo. ¿Y qué nos representa este factor? Este representa a un 0 en el origen. Y cuando hablo del origen, fíjense, estoy hablando del plano complejo, donde el eje de las X es el eje real y el eje de las Y es el eje J omega. Y bueno, cuando hablo de estos dos, estoy diciendo que aquí en el origen de este plano existe este 0. Y cuando hablo del factor integral, estoy diciendo que aquí mismo en el origen existe un polo. Los polos se representan con X y los ceros se representan con esos círculos. Más adelante, pues vamos a hacer todo un análisis de eso. Pero esos son los factores en los que se puede descomponer este ejemplo. Entonces, esto posiblemente aplique para absolutamente todos los casos. Vamos a ver este ejemplo. Porque algunos ejemplos carecerán de la parte integral o de la parte derivativa, o van a carecer de factores cuadráticos, etcétera.
Pero en general, aquí estamos agrupando a todos los posibles factores que pueden existir en una función de transferencia en lazo abierto. Si no hay preguntas, paso, digamos, a un ejemplo ahora sí ya más concreto. Inclusive ya, sí quisiera dejar de manifiesto, cuando hablamos de función de transferencia en lazo abierto, ¿a qué me estoy refiriendo? Entonces, explico eso y después paso a un ejemplo ya bastante concreto. Pero antes que nada, antes de pasar a esa parte, ¿hay alguna duda, alguna pregunta respecto a esto? No, profe. Muy bien. Entonces, No, profe. ok, perfecto. Entonces vamos, nada más estamos poniéndonos en sintonía todos. Estamos retomando unas partes de teoría del control 1 para esto. Bueno, vamos a ver. Insertamos otra página. Bueno, ¿a qué me refiero cuando hablo de lazo abierto y lazo cerrado? Vamos a partir siempre de que se tiene un sistema de control. La forma más sencilla de representar un sistema de control es la siguiente, donde se tiene a RDS como señal de entrada al sistema, como señal de referencia, y GDS contiene a las funciones de transferencia del controlador, contiene los elementos finales de control e inclusive contiene a la planta. Todo eso condensado en un solo bloque que vamos a denominar GDS. YDS es la variable controlada y hay un elemento de retroalimentación que sería el sensor. Precisamente aquí en esta parte tendríamos la función de transferencia de nuestro sensor y aquí hablamos de que la retroalimentación puede ser muchas veces unitaria, pero eso sí, siempre va a ser negativa. Si la retro aquí fuese positiva, entonces estaríamos hablando de un sistema inestable en forma absoluta. Y eso traería graves problemas de diseño. Por supuesto, nadie que diseñe un sistema de control lo va a poner una retroalimentación positiva. Porque en lugar de ir de ser asintóticamente estable en el dominio del tiempo, va a ir aumentando las oscilaciones conforme el tiempo transcurre y el sistema va a tender a la inestabilidad, por supuesto. Entonces, ahí la retro es negativa. Pero bueno, fuera de eso, hablamos aquí de dos conceptos. Uno que es la función de transferencia en lazo cerrado, que podríamos describir de la siguiente manera. Fíjense, la función de transferencia en lazo cerrado es YDS, que es la salida sobre la entrada en el dominio de la frecuencia, obviamente bajo condiciones iniciales iguales a 0, y en este caso quedaría así, GDS entre 1 más GDS por HDS. Esta es la función de transferencia de lazo cerrado. Eso nos lo enseñaron en teoría del control 1, en la parte donde se dio los diagramas de bloque y bueno, cómo simplificar esos diagramas de bloque. Pero aquí también pasa que si abrimos este lazo, quitamos esto, entonces quedan dos, vamos a ponerlos así, con este. Quedan GDS por HDS, queda en cascada. Fíjense bien al abrir esa retroalimentación. Quedan dos bloques, que es GDS por HDS. Quedan en cascada. Ustedes saben que los dos bloques en cascada se multiplican. Y bueno, al quedar en cascada, voy a quitar eso. Entonces, la función de transferencia en lazo abierto queda expresada de esta manera, como GDS por HDS. Fíjense bien. Y esto que tenemos aquí es la función de transferencia de lazo abierto. Es por eso que en el ejemplo anterior yo puse GDS por HDS, observen, como función de transferencia de lazo abierto. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta todavía. Profesor, ¿Sí? cuando hay retroalimentaciones, cuando está lazo cerrado, Sí, como en este caso, la retroalimentación está dada a través de HDS. Aquí se forma un lazo, claramente se ve un lazo, que nace aquí, viene por todo esto. Este es el lazo cerrado, ¿no? Ahí está, ahí se cierra el lazo. Pero ¿qué pasa cuando se abre el lazo? Bueno, pues cuando se abre el lazo,
pasa esto, que solamente queda este camino, esta trayectoria, aquí queda, y aquí queda abierto el lazo, observa. ¿Sí? Por eso hablábamos de lazo abierto y de lazo cerrado. Entonces, en lazo abierto solamente queda la multiplicación de GDS por HDS. El lazo cerrado, pues queda todo este bloque. Todo este arreglo, ¿sí? A eso también a veces le denominan TDS, a esta función, TDS. Pero bueno, eso ya más adelante lo vamos a ver con más detalle. Y también es muy útil, pues, conocer la función de transferencia de lazo cerrado, por supuesto. ¿Alguna otra pregunta? No sé si respondí a tu pregunta, compañero. No, sí, todo bien, profe. Sí, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda antes de continuar ahora sí ya con un ejemplo concreto? ¿Dudas, preguntas? Profe. Bueno, entonces no hay dudas acerca de los distintos factores que integran una función, que esa función siempre va a ser considerada en lazo abierto para poder trazar el diagrama de Bode. ¿De acuerdo? Ya ahí está la tabla para conocer la estabilidad relativa en cualquier caso. Aquí hay unos ejemplos. Ya sabemos sacar el margen de fase, margen de ganancia. Ya sabemos darle un signo, ya sabemos interpretarlos en función de la estabilidad relativa. Entonces, algo le hemos avanzado. Vamos a ver entonces ya un ejemplo concreto, donde sí ya van a requerir sus escuadras y utilizar la hoja. Bueno, entonces si no hay mayores preguntas, bueno, ¿qué hice aquí? Porque corté una hoja. No, aquí está. Bueno, vamos a ver. Insertamos. Ahí está. Ahora sí un ejemplo, como tal, como ejemplo. Ya bien concreto, vamos a ponerle simplemente. Obtenga los márgenes de fase y márgenes de ganancia del siguiente sistema de control. Disculpen que abrevie mucho, pero de verdad que no sé si les comenté que tenía una lesión en el hombro y entonces sí me cuesta un poco de trabajo. Tanto escribir muy bien como cómo mantener una escritura muy larga. Entonces, bueno, al menos se entiende que se va a obtener margen de fase y margen de ganancia del siguiente sistema de control. Y además vamos a determinar su estabilidad relativa en función de esos márgenes. Entonces, por eso se requieren primero conocer los márgenes de fase y márgenes de ganancia. El sistema de control, también no lo voy a poner muy complejo, pues el primer ejemplo. Ahí está la señal de referencia, la que se debe de seguir. Vamos a trabajar con un controlador proporcional, donde la ganancia de ese proporcional vamos a dejarlo en 100, que es igual a 100. De la salida, entramos a una planta de segundo orden que pudiera representar a un sistema mecánico, un sistema eléctrico, a un sistema hidráulico, etcétera. Pudiéramos dejarlo simplemente así como 1 sobre S más 1 por 1 sobre S más 2. Es un sistema sobreamortiguado de segundo orden. Y la variable controlada, denominémosle YDS, también podríamos decirle CDS, pero aquí la retroalimentación es unitaria y negativa, fíjense bien. Al ser unitaria y negativa, y quizá vale la pena hacer este pequeño paréntesis, estoy diciendo que HDS, que es el elemento de retroalimentación, es igual a 1. ¿De acuerdo? No se olviden de esto. ¿Por qué? Porque si bien todo lo que está aquí arriba, en este rectángulo amarillo que estoy aquí enfocando, todo esto, que es el controlador y la planta, a este bloque le vamos a denominar, así completo, le vamos a denominar GDS. Sí, bien. Todo ese bloquezote es GDS y HDS pues es igual a 1. Entonces sabemos del concepto de función de transferencia de lazo abierto, en este caso que GDS por HDS, y HDS es igual a 1, en este caso, cuando la retroalimentación es unitaria y negativa, entonces la función de transferencia de lazo abierto simplemente queda como GDS. Y como dijimos,
GDS, que es la función de transferencia de lazo abierto, es lo que está en cascada. GDS por HDS. Entonces, GDS aquí nos está representando a la función de transferencia de lazo abierto, que quedaría de la siguiente manera, como 100 entre S más 1 por S más 2. Fíjense. Ustedes no pueden trabajar los diagramas de Bode en lazo cerrado. Tienen que llegar a la función de transferencia de lazo abierto, es decir, abrir el lazo y hacer este análisis en lazo abierto de su sistema de control. ¿Hay alguna duda con respecto a eso? ¿Alguna pregunta para llegar a esta función? ¿Siempre el procedimiento será así, profesor? ¿Hacerlo en lazo abierto primero? Siempre, Bode? sí, Ok. para obtener Bode, para Nyquist, para Nichols e inclusive para el lugar geométrico de las raíces. Van a ver que vamos a estar trabajando con el sistema de control en lazo abierto, siempre. Gracias, profesor. Sí, no, a usted. Gracias por preguntar y ustedes recuerden que enriquecen la clase con sus preguntas. Siempre lo van a hacer. Así que pregunten, no se queden con dudas, no se queden con... O hay incluso un comentario. Sí, otra vez, compañero. ¿Y por qué era? Bueno, en Bode, ¿Por qué era qué, perdón? el que se tenía que hacer a lazo abierto. Ah, bueno, porque acuérdate que todos los factores se están multiplicando. Si nos referimos a la función de transferencia de lazo cerrado, observe que aquí no se está multiplicando, aquí hay una suma. Está sumando el 1 con nuestros factores. Inclusive si desarrolláramos el polinomio, quedaría una suma. Y sería imposible factorizarlo en la forma a la que estamos llegando aquí. Por ejemplo, si lo hiciéramos en lazo abierto, a usted le quedaría sumando, no sé, por aquí alguna constante K, ¿no? Y entonces, ¿cómo trabajas con eso? ¿Cómo puedes entonces trabajar con factores así? Eso es imposible. Para el diagrama de Bode, y ustedes lo van a ver, con la práctica van a verlo. Entonces, siempre vamos a trabajar en lazo abierto. Claro, esa es una razón rapidísima, ¿no? Que se me ocurre, pero hay más razones, por supuesto, con más profundidad. Y eso lo vamos a ver con más detalle cuando veamos el lugar geométrico de las raíces. Pero independientemente de eso, siempre vamos a trabajar con lazo abierto. Aunque yo aquí estoy representando el lazo cerrado, estoy trabajando con lazo abierto. Que quede bien la constancia aquí. Esto es la función de transferencia de lazo abierto. Y bueno, pues me interesa entonces trabajar con esta función. Así que me la voy a llevar. Vamos a copiarla. Y vamos a llevárnosla a la siguiente página. De todos modos, cualquier cosa, cualquier duda, podemos regresarnos de página. Bueno. A veces es complejo arrastrarla, pero ahí está. En este caso no hubo tanto problema. Ahí está. Entonces, desde ahí partimos. Hagan de cuenta que ahí está el ejemplo. En la mayoría de los casos, o muchos profesores nada más les ponen esa función y haga de ahí el Bode, ¿no? Pero eso tiene un origen, ya lo vimos. El origen era este diagrama que representa un sistema de control en lazo cerrado. Y aquí está, su función de transferencia en lazo abierto. Ahora bien, lo primero que debemos de hacer aquí es sacar lo que se conoce como frecuencias de corte. Y ahí ya llegamos a otro concepto. ¿Qué son las frecuencias de corte? Vamos a ver qué son las frecuencias de corte. Bueno, recordando que una frecuencia de corte, vamos a decir omega C, omega de frecuencia C de corte, omega C, es igual a la inversa de las constantes de tiempo. Esto es cierto para todas las frecuencias de corte. Eso implica que tenemos que conocer quiénes son las constantes de tiempo de nuestro sistema. Pero no es nada difícil, vamos a ver por qué. Si yo descompongo la función de transferencia de la siguiente manera, es decir, 100, que es la ganancia, que multiplica a 1 sobre S más 1, y a su vez multiplica a 1 sobre S más 10,
quiero que nada más recuerden cómo estaba constituida, y aquí hago un pequeño paréntesis, la función de transferencia de un sistema de primer orden. G de S era igual a K sobre tau S más 1. Recordando que K es la ganancia del sistema, y esta T que está aquí, es la constante de tiempo del sistema. Bueno, si recordamos eso, es fácil entonces calcular las constantes de tiempo de este sistema. Por ejemplo, de la primera, es un factor de primer orden, es un factor lineal. Les queda claro a todos, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuánto vale su ganancia? ¿Y cuánto vale su constante de tiempo? Tiene la estructura que está aquí puesto en amarillo. ¿O no? 1 y 1. Ujú. Correcto, es 1 y 1. Tanto la ganancia como la constante de tiempo, que es el coeficiente de S, valen 1. Ujú. Y en el Profesor, segundo caso, disculpe, sí, lo escucho. en ese caso no es 1S más 2 en vez de 1S más 10. Perdón, es que entonces donde me equivoqué, a ver, una disculpa, sí, aquí fue un error de dedo, ¿qué pasó aquí? No, sí puso uno en S más 2 desde el inicio. Ajá, sí, nada más en... No, sí tienes razón, pero permítame, es que si voy a trazar este esquema, y sí les pido una disculpa, no sé, aquí tenía que haberle puesto 10, no 2. Permítame modificar eso. O sea, nada más es lo único. Hay una razón, por supuesto, porque si yo grafico 1 por S más 1 por S más 2, van a quedar muy juntas las frecuencias de corte. Entonces yo quiero separarlas un poquito, aunque sea una década, por eso le pongo 1 y 10. Y acá también sería 10. Una disculpa. Sí quisiera que corrigiéramos eso, por favor, en sus apuntes, porque es el primer ejemplo, entonces aquí sí se me pasó, aunque lo hice un poquito a la carrera y les pido una disculpa. Por eso acá le puse más 10 porque, fue un error de dedo, de concepto, o más bien de dedo aquí porque yo quería poner 10, o sea, siempre mantuve en mi mente poner 10, pero bueno, en la plática se me pasó a hacer eso. Si no, quedarían muy juntas las frecuencias de corte. Ustedes lo van a ver en el diagrama, quedarían muy juntas. Entonces, permítame nada más corregir esa parte. Una disculpa. Déjame ver si alguien quiere entrar o ingresar. No, más bien nos avisa que va a caducar en 10 minutos. Vamos a avanzarle. Yo ya tengo listo el mandarles la invitación para la siguiente parte. Pero bueno, ahorita me comentarán ustedes. Vamos a avanzarle en esta parte. Ahorita todavía tenemos 10 minutos. Bueno, gracias. Entonces, a su compañero que me hizo la mención, gracias. Bien, aquí cuánto vale K y cuánto vale tau. Igual 1 y 1, ¿no? Valen lo mismo, ¿no, profe? No. 1 y 10. A ver, 1 y 10 dice un compañero. Sería 1 y 1 sobre 10, ¿no? Ajá. Otro dice 1 y 1 sobre 10. Otros dijeron 1 y 1. ¿Quién tiene razón? Bueno, o sea, les agradezco a todos los que han participado. En algunos casos se acerca más a la realidad, pero en todos los casos, en términos de K y de tau, están equivocados. Pero les agradezco que participen. Entonces, ¿cuáles son los valores reales? O sea, si no es tan complejo sacarlo. A ver, lo pongo en color verde para que se vea y se den cuenta bien fácil. Es importante porque si no, ¿cómo van a calcular las frecuencias de corte? Entonces, sacar bien, de forma adecuada, estos valores. Fíjense bien. Partiendo de ese mismo, si yo divido arriba y abajo entre 10 para que no se altere, ese factor sería 1 entre 10. Si divido arriba entre 10, también abajo entre 10. 1 sobre 10 que multiplica S, más 10 entre 10, que es igual a 1. Ahora creo que ya queda claro quién es K y quién es tau, ¿no? ¿Cuánto vale K? 1 sobre 10, ¿no? Es correcto. ¿Y cuánto vale tau?
Igual 1 sobre 10. Igual 1 sobre 10, muy bien. Esos serían los valores adecuados, ¿sí? No estos que me comentaron, y digo, lo recalco, porque sí es importante conocer cómo calcular acá y a tau, sobre todo la constante de tiempo. La única que estuvo bien fue este que me dijeron, pero estuvo mal lo que es la ganancia, ¿sí? Entonces, hay que ser cuidadosos, sí es importante. Y ahora sí, definamos que tenemos dos constantes de tiempo. Una constante de tiempo es tau igual a 1 y la otra constante de tiempo es tau igual a 1/10. ¿Cuál es más grande? Vamos a ponerle en subíndice, tau 1 o tau 2. Tau 1. Tau 1 es más grande, es 10 veces más grande que tau 2. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Porque en función de la frecuencia de la constante de tiempo más grande, vamos a elegir las frecuencias de corte. Es decir, vamos a tener dos frecuencias de corte. La frecuencia de corte 1, ¿por qué? Porque existen dos constantes de tiempo. Y la frecuencia de corte 2. La frecuencia de corte 1 debe estar asociada a la constante de tiempo más grande. La constante de tiempo más grande es tau 1, que sería 1 sobre tau 1. Que en este caso, ¿cuánto es? 1. 1 sobre 1, pues que es igual a 1 radian sobre segundo, es elemental. Sí, aparentemente, pero no se vayan con la finta. Por ejemplo, ¿cuánto vale la constante, la frecuencia de corte 2, que sería 1, sobre la constante de tiempo más pequeña? 10. ¿Correcto? Gracias. 10 radianes sobre segundo. Fíjense. Y así sacan las frecuencias de corte. Estas frecuencias de corte son fundamentales para trazar el diagrama de Bode. Pero les pregunto, ¿hay alguna duda para sacar esas frecuencias de corte del sistema? Alguien pudiese decir, bueno, es que era más fácil, profesor, nada más hubiéramos agarrado los términos independientes, que es 1 y 10, y así es en general, ¿eh? Pero a veces, los que se acostumbran a hacer eso, a veces se van con la finta, y por ejemplo, si este tiene aquí 3 como coeficiente, entonces es ahí donde fallan. Porque si eso es válido, siempre y cuando el coeficiente, como en este caso, esté en 1. Pero si ahí tiene 3, entonces se equivocan precisamente en seleccionar la frecuencia de corte y desde ahí ya quedan completamente mal. Entonces yo les sugiero, siempre saquen sus constantes de tiempo y de las constantes de tiempo, saquen las frecuencias de corte para que no haya ninguna equivocación. Ahora, esto lleva un orden. Puse omega C1 y omega C2 en ese orden. Siempre elijan la constante de tiempo más grande para la frecuencia de corte 1. Después la frecuencia de corte 2, la siguiente, y así sucesivamente. Hasta que tengan en orden, siempre desde una frecuencia pequeña hasta una frecuencia más grande, fíjense bien. Es decir, las frecuencias de corte deben llevar un orden. Si ahorita no les queda esto claro, les va a quedar bastante claro con los demás ejemplos. Pero va a estar en función de la constante de tiempo más grande, que a su vez la constante de tiempo más grande nos da la frecuencia de corte más pequeña. Espero que lo alcancen a ver, ya que es la inversa. Es claro aquí, ¿no? La inversa. ¿Alguna duda con las frecuencias de corte, compañeros, de cómo se sacaron de este sistema tan sencillo? Porque pues esto estuvo fácil. Y en general no es complejo, pero sí consideren lo que les estoy diciendo de las constantes de tiempo. Bueno, si no hubo duda, vamos a continuar con esto. Ahora, bueno, lo voy a hacer en una nueva página. Si no hay dudas, vamos a hacer lo siguiente. Partiendo igual de aquí, de la misma función que ya tenemos. De esta función ya sabemos, por lo tanto aquí, que la frecuencia de corte 1 es igual a 1 radian sobre segundo. Y la frecuencia de corte 2 es igual a 10 radianes sobre segundo. Entonces, ya con esas dos frecuencias de corte, lo siguiente es definir quiénes son los distintos factores. Y siempre comiencen con la ganancia. G1, en este caso, ¿cuánto vale la ganancia de la función de transferencia? 100. G2 es el siguiente. En este caso solamente hay 3 factores, fíjense.
uno que es un factor de primer orden, que es 1 entre S más 1, que también podríamos expresar así como S más 1 a la menos 1, lo cual implica que en este caso que estamos haciendo referencia a un polo. Estos dos precisamente están representando a polos del sistema. Este sistema carece de ceros. G3 es igual a 1, otra vez puse más 2, perdón, una disculpa. Este es 10. Lo que pasa es que lo pegué simplemente. Entonces, 1 sobre S más 10, lo cual lo puedo representar así como S más 10 a la menos 1. Entonces, observemos esos tres factores. Siempre van a descomponerlo, empezando por las ganancias. Si existen factores integrales o derivativos después, y después en función de la frecuencia de corte correspondiente. Es decir, la frecuencia de corte 1, que es de 1 radián sobre segundo, que es esta, está asociado a este término, que es 1 sobre S más 1. La frecuencia de corte 2, que es igual a 10 radianes sobre segundo, está asociado a S más 10 a la menos 1. Entonces, fíjense bien a quién están asociadas esas frecuencias de corte. Bien, después, ese es G1, G2 y G3. Quizá cometí un pecado aquí al no ponerle en todos los casos, que era de S, que dependen de S. ¿Por qué? Porque yo voy a sustituir para llegar a lo que ahora se conoce como la forma de Bode. Fíjense otro concepto, forma de Bode. Para llegar a la forma de Bode, de esta función de transferencia de esta, que tenemos ya aquí en lazo abierto, hay un proceso y es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es sustituir S por J omega. Eso quiere decir que los tres factores que ya tenemos ahí definidos, vamos a ponerlos en términos de J omega. Por ejemplo, G1 de J omega, en este caso sigue siendo igual a 100, que es una constante. G2 de J omega, en este caso va a ser igual así, como lo puedo expresar así como 1 sobre J omega más 1. Profe, disculpe. Sí. ¿Ya se va a acabar? ¿Nos manda usted el link o cómo? Sí, ya en este instante se los mando, compañeros, de una vez. Va que va, profe. Sí, ahorita ya de una vez se los mando.
¿Bien me escuchan? Profe. Sí, gracias. Comparto nuevamente pantalla. Bueno, creo que estamos todavía otra vez en línea, todo bien. Igual si alguien tarda en entrar, pues ahorita le damos acceso, ¿no? Todos hay 27, sí, creo que acá estamos todos. Bueno, hasta aquí. Bueno, ¿sí me están siguiendo, compañeros? ¿Todo bien? ¿O hay duda? ¿O se escucha mal o hay algún problema? No, sí se escucha bien, profe. Bueno, gracias. Entonces, si me están siguiendo hasta aquí, estoy compartiendo mi pantalla de forma adecuada, ¿todos me ven? ¿O hay alguien que tenga problemas? Yo sí lo veo. Sí, profe, sí se ve. Gracias, compañero. Entonces, estamos con el tercer factor, que era 1 sobre J omega más 10. Fíjense, tenemos esos tres factores. Para llegar a la forma de Bode, bueno, pues yo puedo partir de la función de transferencia original para que ustedes vean, pero todo en términos de G de J omega, fíjense bien. Si yo parto de la función original G de J omega, tendría lo siguiente: 100 sobre J omega más 1 por J omega más 10. Ahí están los tres factores ahí puestos. Voy a hacer un poco de espacio aquí en el pizarrón para que quepa aquí todo. No haya duda con la explicación. Esta parte, fíjense, de lo que se trata cuando se llega a la forma de Bode es que todos los términos independientes estén en 1, de todos los factores. Entonces, digamos, el 100 cumple porque es constante. J omega más 1 cumple porque ya está el término independiente en 1. Pero J omega más 10 no cumple porque el término independiente, que es 10 todavía, que es no está en 1 todavía. Entonces, para llevarlo a su forma de Bode, ya correcta, quedaría de la siguiente forma. G de J omega es igual a 100 entre J omega más 1, que multiplica a 10, fíjense, que a su vez multiplica a J omega sobre 10 más 1. ¿Qué hice ahí? Digamos que factoricé al 10, ¿no? Si yo multiplico 10 por J omega sobre 10, obtengo J omega. Más 10 por 1, pues obtengo lo de arriba. O sea, de esa manera no se altera. Entonces, la forma de Bode final que queda es G de J omega es igual en este caso a 100 entre 10, arriba queda 10. No sé si estén de acuerdo. Y abajo quedaría J omega más 1, que multiplica a J omega sobre 10 más 1. Observen que todos los factores de primer orden contienen el término independiente. Ese término independiente ya está en 1. Cuando logran eso, es entonces que han llegado a lo que se conoce como forma de Bode. Entonces, para obtener un diagrama de Bode, pues voy a recapitular. Se sacan primero las frecuencias de corte del sistema, que son estas, considerando las constantes de tiempo del sistema. Después, se descomponen sus distintos factores, que son estos. Esto lo pueden hacer como una alternativa y después los pueden representar. Es decir, estos tres factores que están aquí son también estos tres factores que están aquí, pero ya en términos de J omega. Se sustituyen, digamos, en la función de transferencia original y de ahí se llega a la forma de Bode.
pero más adelante, pues obvio que vamos a simplificar todo este proceso. Simplemente vamos a sacar frecuencias de corte y directamente nos vamos a ir a la forma de bode. Como es el primer ejemplo, quise irme tranquilo, con calma, y ir desglosando poco a poco todo esto. Quizá puse un poquito de más el proceso, pero es mejor un poco de más al principio y no que falte proceso, porque después se van perdiendo. Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿hay alguna duda para llegar a la forma de bode? Partiendo de que esta es la función de transferencia original. ¿Hay alguna duda para llegar a esto? ¿Estoy señalando ahí? Profe, ¿hay una fórmula en específico para calcular las frecuencias de corte? Sí, bueno, de hecho, en específico, pues lo mencioné, ¿no? Lo mencioné. ¿Dónde está esta lámina? Aquí en el ejemplo. Bueno, me refiero a que no... Bueno, de cómo sacarlo sí lo entendí. El detalle está en que no hay una forma así tal cual. O sea, lo tenemos que hacer así como lo expresa en el... No. Eso es porque tengo que sostener la teoría con bases, ¿no? Pero claro que en la práctica, es decir, ya una vez que desarrollemos varios ejercicios, por supuesto que vamos a pasar directamente ya a sacar las frecuencias de corte. Casi tú, es más, con la práctica más adelante, directamente de la función de transferencia, casi inmediatamente vamos a trazar el diagrama de bode. Casi, pero necesitamos todo un proceso, ¿no? Para irlo entendiendo. ¿Sí? Entonces, yo aquí estoy dejando las bases de todo para que si hay duda al respecto, pues se puedan regresar a esas bases y verificarlas. Pero no quiere decir que siempre vamos a trabajar con esta lentitud. No se espante, ¿no? No, esto es nada más el primer ejemplo y quiero que quede bastante claro. Espero no confundirlo y que esto no sea contraproducente. Pero estoy tratando de ser claro que una función de transferencia tiene factores, cómo se descomponen estos factores, cómo se sacan frecuencias de corte, cómo se lleva a la forma de bode, es todo lo que estoy explicando ahorita, ¿no? Espero que esto no resulte confuso. Claro, vamos a hacer más ejemplos y ahí se van a ir disipando. Cualquier duda que tengan ahorita se va a ir disipando en el proceso. No siempre va a ser necesario poner ni todo esto, por supuesto, sino a veces ya nada más pasamos directo de la forma de bode a sacar el diagrama, sí, la gráfica de bode, ¿no? Casi. Inclusive sí, lo que sí deben de considerar siempre, pues son las frecuencias de corte. Entonces, frecuencias de corte, ¿qué es esto? Y forma de bode son ineludibles casi para dibujar el diagrama, ¿sí? Eso es lo más importante de todo esto. Entonces, ya de la forma de bode, ahora sí vamos a ver qué se hace. No sé si hay dudas respecto a eso. Sí, yo nada más rápido. Sí, ¿cómo no? Lo de las Tau 1 y Tau 2, Ajá, lo escucho, por ejemplo, en ese caso fue 1/10, se tenía que hacer así para... Ajá, en esto. Ajá. No, es como les comento. Ustedes pudieron tomarlas directamente de la función de transferencia, decir, bueno, aquí está el coeficiente, el término independiente 1 que está ahí subrayado en azul, mire. Y el término independiente 10 que está aquí, también subrayado en azul. Y de ahí sacan directamente las frecuencias de corte. Pero si no saben ni por qué lo están haciendo, ¿qué tal si ahí les aparece, como les dije hace rato, qué tal si ahí les aparece un 3 ahí? Entonces, yo no puedo decir que ese 10 es la frecuencia de corte. Tendría que ser 3/10. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, por eso tengo que sentar las bases. Ya con la práctica ustedes se van a ir mucho más rápido. No sé si respondo a sus preguntas o hay alguna duda. Porque sí, algo muy importante es llegar a esa forma de bode. De todos modos, vamos a hacer más ejemplos, les comento. Espero no ser muy confuso en todo lo que estoy comentando, haciendo. Espero que se haya entendido cómo sacar las frecuencias de corte, cómo llegar a la forma de bode. Si se entendió esas dos partes, si estas dos partes están entendidas, creo que ya vamos avanzando. Más bien yo les pregunto a ustedes, ¿se entendió cómo sacar frecuencias de corte y cómo sacar la forma de bode? ¿Sí o me regreso?
O sea, le estoy preguntando. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bueno. Y es que en este caso usó ese, por así decirlo, ese tipo de álgebra para llegar a que tuviera +1, ¿no? Pero puede ser que utilizara otra cosa en algún otro ejemplo, ¿no? Sí, por supuesto, si es un sistema de cuadrático, o sea, con más términos, cambia mucho, ¿no? Cambia la forma en que se aborda. En este caso, pues es muy sencillo, ¿no? Y lo abordé de esta manera sencilla, pero sí, dependiendo del caso, pues vamos a abordarlo de otra forma. Bueno, de todos modos, vamos a avanzarle un poquito. A ver si logramos hacer un poquito utilizar la hoja como tal. Bueno, aquí, a ver, me traje esto para acá. Aquí no me sirve esta parte. Déjame. Lo borro. Ahí está. Y bueno, ahí está esa función. Esa es la forma de Bode. Pero además ya conocemos las frecuencias de corte. Ese es el ejercicio como tal. A partir de aquí, si ya pudiéramos, ahora sí, definir, y de hecho ya lo hice, o sea, quizá me anticipé porque acá lo definí, G1, G2 y G3, fíjense, eso es directo de la función de transferencia de J omega, pero fíjense cómo nos queda. G1, lo voy a poner hasta en otro color, G1 de J omega, en este caso es igual a 10. Ese es el valor adecuado porque no vamos a trabajar y con este G1 de J omega igual a 100. ¿Cuál es la diferencia? Que G1 de J omega igual a 100 lo obtuve antes de sacar la forma de Bode. Quizá ahí les generé un poco de confusión, pero porque me estaba yo basando precisamente en cómo había denominado aquí a G1 de J omega. Entonces, vamos a aclarar esto. Siempre que tengan su función de transferencia, procedan a obtener la forma de Bode. Todo lo demás era explicación, quizás hasta un poquito de más. No lo creo, pero quizás hasta un poco de más. Pero vamos a acotarlo así. De la función de transferencia sacamos la forma de Bode, que es esa. De la forma de Bode ahora sí definimos quién es G1 de J omega, que es igual a 10. G2 de J omega, ese no cambia porque sigue siendo 1 sobre J omega más 1, o que es lo mismo, J omega más 1 a la menos 1, fíjense. G3 de J omega, en este caso es 1 sobre J omega sobre 10 más 1, o lo que es lo mismo, J omega sobre 10 más 1, todo esto a la menos 1. Entonces tenemos esas tres fórmulas. Ahora bien, quiero que se entienda, ustedes saben trabajar con números complejos. Un número complejo, digamos un número complejo Z, tiene una parte real más una parte imaginaria, BJ. Ustedes saben que pueden representar este número, que está ahorita en su forma rectangular, a su forma polar. ¿Cómo paso de la forma rectangular a su forma polar? Eso es importante. ¿Con el módulo, profe? Sí, pero ¿cómo quedaría? La magnitud de Z, digamos, el módulo de Z, que es igual. Z es igual a ambas BJ, ¿no? ¿Cuál es el módulo de Z? Es la raíz de Raíz cuadrada. A al cuadrado más BJ al cuadrado, ¿no, profe? La parte real al cuadrado más La imaginaria. la parte imaginaria al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. ¿Y cómo se saca el ángulo cis de Z? En este caso. Θ, que es igual a ¿qué? Ese ángulo. ¿Sería ángulo tangente de B sobre A? ¿O de, ¿sí? Ajá. Vamos a ponerla así. ¿Tangente inversa de quién? De la parte imaginaria sobre la parte real. ¿De acuerdo? Y esto es fundamental porque para obtener los diagramas de Bode, yo debo hacer, o debo de llevar de la expresión rectangular a la expresión polar, que es esta que estoy aquí representando. Esto es lo polar. Pero aquí voy a hacer una aclaración. Yo voy a obtener la magnitud de un número complejo conjugado, o en este caso complejo,
lo voy a obtener en decibeles. ¿Cómo lo obtengo en decibeles, por ejemplo? Porque esta es una magnitud pura. Esto que estoy señalando aquí con esa paloma es una magnitud pura. Aquí la diferencia es que yo voy a obtener la magnitud en decibeles. ¿Recuerdan que graficamos decibeles contra frecuencia y grados contra frecuencia? Entonces, ¿cómo llevo una magnitud a decibeles? Pues precisamente con esta fórmula, con el 20 logaritmo de la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, es decir, del módulo. Esa es la fórmula para obtener una magnitud en decibeles. Es decir, siempre van a multiplicar el 20 logaritmo de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado de la raíz cuadrada de esos dos. ¿Sí? Pocas palabras, lo que hice fue 20 logaritmo del módulo de z. ¿Sí? Eso para obtener el módulo en decibeles, es decir, la magnitud en decibeles. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? Esta es otra cosa importante. Fíjense, estas son como fórmulas que vamos a estar utilizando, vamos a estar empleando, entonces es necesario que las tengan a la mano. ¿Alguna duda con respecto a esas fórmulas? Bueno, ¿por qué les digo esto? Vamos a hacerlo. ¿Hasta dónde vamos a empezar a graficar el diagrama de Bode? ¿En qué momento? ¿Ya tengo todos los datos? ¿Ya tengo todos los elementos para poderlo graficar? Pues no. Una vez que llegaron ya a la forma de Bode, que es esto, que es la que está aquí expresada en blanco, los descomponen en sus distintos factores G1, G2, G3 de J omega, y después hacen su conversión a la parte de rectangular, porque está expresado en forma rectangular. A ver, ¿les queda claro que está en su forma rectangular? Por ejemplo, vamos a ver la G1 de J omega. G1 de J omega es igual a 10 más 0J. ¿Está expresado en forma de un número complejo, sí o no? Sí. Nada más que la parte real vale 10 y la parte imaginaria vale 0, en este caso. No sé si estén de acuerdo. Sí, profe. ¿Sí? Entonces vamos con el G2 de J omega. ¿Cuánto vale la parte real? La parte real de G2 de J omega, ¿cuánto vale? 1. Exacto, vale 1. ¿Y cuánto vale la parte imaginaria? Omega. Omega. Exacto. Nada más que el problema es que omega es la que vamos a estar variando desde 0.1 hasta 10.000, ¿recuerdan? Esa es la frecuencia que vamos a estar variando, pero eso es lo que vale. La parte imaginaria es la frecuencia que está variando ahí. Ahora, vamos con G3 de J omega. ¿Cuánto vale la parte real? 1. Y la parte imaginaria vale omega sobre 10. ¿Sí? Pero los tres factores, G1, G2 y G3, están expresados en forma rectangular. Hay que llevarlos a su forma polar. ¿Cómo hacemos eso? Todavía nos queda algo de tiempo, 5 minutotes más. Quizá nada más dejemos planteado eso y ya el día de mañana ya terminamos de todo este ejercicio. Bien, no sé si haya dudas hasta ahorita. ¿Están de acuerdo que estos tres factores están expresados en forma rectangular, en términos de un número complejo, con una parte real y una parte imaginaria, compañeros? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Perfecto. Entonces, ya en la última página, ya para finalizar. Entonces, deben recordar que se lleva a su forma polar. Para llevarlo a su forma polar, lo pongo, en forma polar y magnitud, fíjense bien. Disculpen aquí la escritura, pero en decibeles. Su magnitud en decibeles, compañeros. Es decir, no nada más voy a llevarlo a la forma polar, sino aparte voy a convertir su magnitud a decibeles. Entonces empiezo con G1 de J omega, es decir, la magnitud de G1 de J omega. ¿Quién es G1 de J omega? Pues voy aquí. Es 10 más 0J. Entonces, en este caso es igual a... si de una vez lo paso a decibeles, yo creo que sí, para indicar que ya lo están pasando a decibeles, fíjense.
vamos a hacer lo siguiente. Van a expresar la magnitud en dB. La magnitud en dB, ¿a qué es igual? Bueno, pues ya sacamos la fórmula, ¿no? Dijimos era el 20 logaritmo de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces, ¿cómo nos queda aquí? Es el 20 logaritmo de la raíz cuadrada, fíjense. Ay, ¿qué pasó aquí? Por dar mañana, no sé qué pasó aquí. 20 logaritmo de la parte real. ¿Cuánto vale la parte real al 10, cuadrado? profe. 10, correcto. Del 10 al cuadrado más la parte imaginaria, que es 0 al cuadrado. O sea, esto obviamente nada más en esta ocasión lo voy a hacer. Es la última vez que lo hago, ¿no? Pero al menos para explicarles por qué estoy haciéndolo, ¿no? Y por supuesto que la raíz cuadrada de 10 al cuadrado, pues ¿cuánto es? ¿Es 20 logaritmo de cuánto? Raíz cuadrada de 10 al cuadrado, pues evidentemente es 10, ¿o no? ¿Tienen su calculadora, por favor, a la mano? ¿Alguien puede sacar el 20 logaritmo de 10? Es 20. Exactamente. ¿20 qué? 20 decibeles. 20 dB. ¿No hay duda? Bueno, ahí tenemos 20 decibeles. Ahora, por supuesto que también vamos a sacar, para llevarlo a la forma polar, la fase. Entonces, ¿cómo nos quedaría esa parte? Cis de G1 de J omega. ¿A qué es igual? A tangente inversa de la parte imaginaria que vale 0 sobre la parte real que vale 10. ¿Recuerdan? Eso estamos trabajando ahorita con G1. Entonces, ¿cuánto es este valor? Tangente inversa de 0 sobre 10. Pues es 0. 0 grados. ¿Es importante este valor? Pues sí es importante porque este es el valor de referencia de la cual vamos a partir para trazar la real de fase. ¿De acuerdo? Este valor de 0 grados. Más adelante eso va a cambiar en función de tener derivadores o integradores. Pero bueno, hasta aquí. Para G1 de J omega, ¿hay alguna duda para llevarlo a su magnitud a decibeles? ¿O su magnitud de, perdón, su fase? Es decir, lo estoy transformando a su forma polar. Ahí están las fórmulas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. ¿Sí? Todo bien, profe. Perfecto. Como les dije, esta es la última vez que lo explico de forma quizá tan detallada, en este caso. Por supuesto, después sería ya perder el tiempo. Ahora, G2 de J omega. Lo quiero en decibeles. ¿Qué tiene que hacer? De entrada, como G2 está elevado a la -1, aquí lo vemos claramente, al igual que también G3, ¿sí? Lo aclaro. Ese a la -1 implica que aquí va precedido de un signo. -20 logaritmo de la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado. La parte real al cuadrado es 1, recuerdan ustedes. 1 al cuadrado más la parte imaginaria, que en este caso es omega. ¿Sí lo alcanzan a ver todos? Omega al cuadrado. Ahí está. Pero resulta que a diferencia del primer término G1, donde se tiene un 20 logaritmo de 10, que es igual a 20 decibeles, aquí no tenemos un valor fijo, porque si ustedes recuerden que omega, que es la frecuencia, estamos variando desde 0.1 hasta 10.000 radianes en 5 décadas. ¿Recuerdan eso de la hoja? Entonces, como la estamos variando, aquí vamos a decir que siempre va a caer con una magnitud de -20 decibeles por década. Y eso va a ser inamovible para todos los factores de primer orden que representan a polos, van a caer -20 decibeles por década. Si representan a ceros, van a subir 20 decibeles por década. Pero en este caso, los dos factores están representando a polos del sistema.
Por eso hice énfasis en si representan a un cero o a un polo. Bueno, en este caso, ya terminé con, bueno, falta la fase. Cis de G2 de J omega, que es la fase, porque también debo de tener una magnitud en decibeles y una fase. Entonces, aquí también la fase se ve afectado por ese signo negativo, menos tangente inversa de la parte imaginaria, que en este caso es omega, sobre la parte real. Igual otra vez nada más lo pongo sobre 1 para indicar que esa es la parte real. Por supuesto, es la última vez que lo hago. Entonces, nuevamente me encuentro con que aquí la frecuencia va a estar variando desde 0.1 hasta 10,000 radianes. Ustedes ya lo recuerdan de la clase anterior. Y entonces, esto va a producir, inclusive, que no tenga yo aquí un valor fijo, a diferencia de G1 de J omega. Vean, el cis de G1 de J omega era igual a 0 grados. En este caso no hay un valor fijo para la frecuencia, por lo tanto vamos a trabajar con unas plantillas que vamos a construir, por supuesto. Y el día de mañana pues ya les va a quedar bien claro cómo construir esas plantillas. De tal forma que la parte superior la vamos a coincidir con los 0 grados. Por eso les dije que los 0 grados era el origen de donde va a partir la real de fase. La gráfica que hemos trabajado como real de fase. Esa plantilla, pues el día de mañana les explico cómo va a ser. Nada más ahorita se lo estoy platicando. Y con eso terminamos para G2. Finalmente ya para la magnitud de G3 en J omega, dada en decibeles, va a ser igual a menos 20 logaritmo, también menos 20, entiéndase que esto representa a un polo del sistema, de la raíz cuadrada, de la parte real al cuadrado, que es 1, más la parte imaginaria, que es omega, sobre 10 al cuadrado. Espero que les quede claro que es omega sobre 10, que es esto que tenemos aquí. Esa es la parte imaginaria. La parte real es 1, la parte imaginaria es omega sobre 10. Y nos queda de esta manera expresado. Nuevamente, no tengo un valor fijo porque la frecuencia está variando desde 0.1 hasta 10,000 radianes. Por lo tanto, este factor también va a caer a menos 20 decibeles por década. Y por supuesto, mañana les explicaré qué es caer y subir a 20 decibeles por década. Ahora, con respecto al ángulo cis de G3 de J omega, también será negativa la fase, menos tangente inversa de omega sobre 10 en este caso. Es decir, esa es la parte imaginaria. Podría ponerle aquí sobre 1, pero ya sería demasiado, ¿no? Entonces, sobre la parte real, es decir, parte imaginaria sobre parte real. Pero creo que ya se entiende eso perfectamente. Nuevamente, no tenemos un valor fijo para la frecuencia. Esta omega, esta que estoy aquí remarcando, está variando desde 0.1 hasta 10,000 radianes sobre segundo. Por lo tanto, ahora voy a utilizar otra vez mi plantilla, pero fíjense dónde entran las frecuencias de corte. Arriba aquí la voy a ubicar en la frecuencia de corte 1 y en la de abajo la voy a ubicar en la frecuencia de corte 2. Ahí va a quedar ubicada. Y las dos bajo la referencia de los 0 grados. Entonces, no quiero que se lleven de esto una impresión de que es muy complejo. Es realmente fácil. Van a ver que con la práctica, con 2 o 3 ejercicios va a quedar bastante evidente que es fácil hacer esto. Pero bueno, el día de hoy hasta aquí lo vamos a dejar. Ya terminó la clase y les agradezco a todos pues su asistencia. Y si tienen una duda antes de que me retire, pues con todo gusto, acerca de cómo obtuve yo todos estos valores. Finalmente, a partir de mañana yo continúo de aquí para ya crear el diagrama de Bode. No sé si hay alguna duda. Profe, disculpe que vuelva a insistir. Sí le entendí ya todo lo demás, nada más en la parte donde me atoré era como lo de la frecuencia de corte. Y ya de ahí en adelante, ya lo demás sí le entendí. ¿En esta parte de las frecuencias de corte? ¿En esto? Al menos. Ajá. Aquí, a la derecha. A la derecha. Bueno, o sea, se refiere desde ahí, bueno, desde ahí empecé con la frecuencia. Nada más cómo sacar lo de K igual a 1 y tau igual a 1. Y ya, nada más eso. K igual a 1 y tau igual. Bueno, pues es muy sencillo. Porque lo voy a poner aquí, expresado así. Incluso con otro color, a ver si con otro más clarito. Vamos a ponerlo con este. Si tomo, por ejemplo,
esta función. Y yo digo que K es igual a 1 y tau igual a 1, pues es porque ya lo tengo en esa forma, es decir, ya tengo la estructura de K sobre tau S más 1, ¿no? Si yo lo igualo con esa función que tengo ahí, que es 1 sobre S más 1, vemos que el término independiente que aquí debe ser 1, acá ya está en 1, ¿estamos de acuerdo? Ok, sí. Cuando tú logras eso, entonces eso implica que K es igual a 1, aquí lo ves claramente, K es igual a 1 y la constante de tau es igual al coeficiente de S, que es 1 en este caso. ¿Sí se entiende? Esa parte. Ok, sí, ya lo vi. ¿Sí? Sí. Y en el otro caso, pues sucede lo mismo, mira. Nada más que yo debo de dejar el término independiente en 1. Entonces, 1 sobre 10, esto es K. Y el coeficiente de S es 1 sobre 10. Es 1 sobre 10, esa es la constante de tiempo tau. Ok. ¿Entiende? Sí, perfecto. Sí, Pero eso no lo siempre había y cuando visto. debes dejar el término independiente en 1, ¿sí? Ok. Si no, la estás regando y vas a encontrar malas frecuencias de corte, ¿sí? De alguna manera. Hay otras formas de verlo, más sencillo, por supuesto, pero tengo que fundamentar todas las bases para que se entienda. Porque a veces nada más lo hacen de forma automática y no le piensan mucho en esa parte, ¿no? Entonces, por eso lo explico de esta manera y les va a quedar más claro para cualquier ejercicio. Bueno, Sí. ¿no hay Muchas dudas? gracias, profe. Sí, no, con todo gusto, por eso estamos. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta respecto al procedimiento? ¿Dudas? Compañeros de aquí. Profe. Todo bien, profe. Bueno, muy bien, Está compañero. bien, profe. Excelente. Bueno, entonces el día de mañana ya acabamos este ejercicio. Vamos, tengan a la mano ya su hoja de papel semilogarítmico, cuadras, colores, ya. Terminamos con esto. Muchísimas gracias a todos. Les deseo una excelente noche y bueno, mañana nos vemos, si Dios quiere. Hasta pronto. Buenas noches, profe. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos, que estén bien. Que descansen, hasta luego.